bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y infunde en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu de amor y renueva la paz en la tierra. Oremos a Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Avanzando en nuestro curso sobre María, mujer, esposa y madre, vamos a considerar otra de las virtudes de María como madre. Es una virtud base de todas las demás. Es verdad que Dios nuestro Señor se definió como amor a través de la frase de la primera carta del apóstol San Juan. Dios es amor. Pero en el Evangelio, Él se puso como modelo también del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero antes se había puesto como ejemplo, de una manera muy solemne y muy seria, cuando dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a hablar ahora de la humildad de la Santísima Virgen. Y para empezar, primero vamos a intentar definirla. Y para definirla vamos a empezar por el contrario, ¿qué no es humildad? Y luego, ¿qué es humildad? Y después la vamos a ver en la Santísima Virgen. Algunas imágenes de algún santo o de alguna santa, cuando miran al cielo, dejan los ojos en blanco. Y poner los ojos así no significa necesariamente que haya humildad, porque si fuera tan fácil ser humilde como poner los ojos en blanco, es decir, mirar al cielo, todos seríamos humildes al minuto de que se nos dice la fórmula. Pero sabemos que no es así. Por eso la humildad no es una postura de los ojos en blanco. Tampoco es una postura de las rodillas. A ver si nos vamos entendiendo. Ustedes saben que en la fe de nuestro pueblo hay personas que prometen, si Dios nuestro Señor o la Virgen les concede un favor, ir a San Juan de los Lagos y entrar, dijéramos, avanzando de rodillas. Para nada tenemos que reírnos, es una manifestación de fe extraordinaria y ojalá que lo pudiéramos imitar, pero tampoco eso nos hace humildes, porque si eso nos hiciera humildes, con 5 minutos de sacrificio ya todos estaríamos dentro de las grandes ligas de la humildad, y no es así, no es una postura física. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor en el Evangelio nos habla a través de una parábola de cómo orar, nos habla del fariseo y del publicano. Y ahí vemos al fariseo en una postura física, dijéramos, de soberbia, de pie, como declamando al Señor su oración. Y la oración no es una declamación ante el Señor, y la humildad no es eso. ¿Está relacionada con alguna postura física? Sí. Cuando nosotros nos arrodillamos,
estamos mostrando que ante quien nos arrodillamos es más grande que nosotros, y ahí hay humildad. Pero no necesitamos estar arrodillados físicamente para ser humildes ni para orar durante todo el tiempo, aunque todo el tiempo que podamos no está mal que nos arrodillemos. Pero la oración no es una especie de ejercicio de sacrificio físico a través de estar arrodillados durante 1 hora o más. La oración es un diálogo con Dios nuestro Señor. Y quien dialoga con Dios nuestro Señor en esa parábola de una manera adecuada es el publicano, que se queda al final del templo, que ni siquiera es capaz de levantar los ojos al cielo, que se golpea el pecho y que dice: ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. Por eso la humildad no se identifica necesariamente con una postura física, aunque la postura física sí es manifestación de una actitud espiritual, indudablemente que nos puede ayudar. Y estar de rodillas ante Dios nuestro Señor, pues es mejor que estar orando en una hamaca. Van a decir, entonces no se puede orar en una hamaca. Claro que se puede orar en una hamaca. Se puede orar en todo tiempo y lugar. Hay que buscar el mejor modo. La humildad tampoco es complejo de inferioridad. Saben ustedes que la psicología, estudiando la psique humana, encuentra modos normales de actuar y modos anormales. Y los modos anormales van por defecto o por exceso y se llaman complejos. Y un modo anormal por defecto es el complejo de inferioridad. Pensar que uno no sirve para nada y actuar de esa manera, o dejar de actuar precisamente por eso. Cada uno de nosotros tiene una familia y cada uno de nosotros es uno en una escala entre los hermanos. Y sabemos que entre los hermanos, gracias a Dios, hay diferencias. Y es posible y real que algunos tengan más cualidades en algunos campos y menos en otras. Pero también es posible que alguno de nosotros en algún momento, en algún campo, se haya sentido que no sirve para nada. Y peor si se lo subrayan los papás. Y en ocasiones, tristemente, podemos cometer ese error. Y eso crea complejos en los hijos. Y puede crear en unos el complejo de inferioridad. Porque no se le dan las matemáticas, no sirve para estudiar. Y no. En España hay un proverbio que dice que por un gato que maté, me llamaron matagatos. Y no es así. Si no se me da un campo, hay 25 campos más donde yo puedo destacar. Pero entonces en la familia se pueden dar complejos por errores en la educación por parte de los papás, o en la escuela, en los salones, en los cursos, en los deportes, en tantos lugares. Hay personas que creen que no sirven para nada y les han inyectado esa idea y han creado en esa persona un complejo de inferioridad. Y al revés, tampoco es la humildad un complejo de superioridad. Creerse, en mi tiempo y en mi zona decíamos, la divina garza envuelta en huevo. Yo digo de un modo más teológico, la Santísima Cuaternidad. A nivel de la Santísima Trinidad, uno más o una más, la Santísima Cuaternidad. La humildad no es un complejo de inferioridad. Y tampoco, y con esto voy a concluir esta definición negativa, la humildad no es inhibición. La inhibición es cruzarse de brazos y no actuar. Y hay quienes por temperamento tienden a no actuar, a dejar que otros actúen. Pero la humildad no es no actuar.
Porque es ir contra Dios nuestro Señor como Creador, que a cada uno de nosotros, cuando nos puso en este mundo, nos mandó con cualidades en muchos campos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos que hace poco salió en el Evangelio? Cada talento, o mejor, cada cualidad que nosotros tenemos es un talento. Y quien se inhibe está enterrando su talento. Y no solo las cualidades, los talentos, pues en primer lugar la vida, la familia, la fe, las oportunidades que el Señor nos va dando, etc. Por eso, si uno se inhibe y está de brazos cruzados y adopta esta postura durante mucho tiempo, pues es una persona inhibida, pero no humilde. Entonces, ¿qué es la humildad? La palabra humildad viene de un sustantivo latino. Se escribe humus, con H, no es el humus de una... ¿Cómo se llama eso? Un puré de garbanzo, es como un puré, ¿verdad? ¿O cómo se llama? ¿Se llama puré? Bueno, no es hummus con dos M's, es con una sola. Y humus en latín significa tierra. Tierra. Y una persona humilde es la que considera que es de la materia que el Señor utilizó en el Génesis para crear al hombre. Tomó barro de la tierra y del barro creó a la persona humana. Aquí la reflexión fundamental es que el barro es pobre y es frágil. Y este es el sentido espiritual de la humildad. Que cada uno reconozca su pobreza, que cada uno reconozca su fragilidad, que cada uno reconozca toda esa problemática interna de oscuridades, de confusiones, de contradicciones que encontramos en nuestro corazón. Eso es humildad. Santa Teresa lo dice de una manera mucho más sencilla y dice: humildad es andar en verdad. La humildad es la verdad. Y la verdad de lo que Dios piensa de nosotros, no de lo que los demás piensan de nosotros, ni siquiera de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Porque muchas veces somos injustos con nosotros mismos. Nos creemos menos de las cualidades que el Señor nos dio, o nos creemos más de lo que Dios nuestro Señor nos dio. Por eso, humildad es andar en verdad. Y andar significa moverse, y andar significa caminar, y andar significa actuar, y andar significa producir. Y andar significa, en un término más evangélico, volviendo a la parábola de los talentos, hay dos evangelistas que tratan en la parábola. Uno habla de los talentos, que es Mateo, y otro habla de minas, que es Lucas. Las minas no eran lugares donde había metales preciosos, eran una moneda, como decir dólares por poner una moneda actual, o por decir euros. Cuando el Señor confía distinta cantidad de talentos o de minas a los que Él quiso según la capacidad de cada uno, les dijo, y esto es humildad: negocien mientras regreso. Humildad es poner el movimiento a producir las cualidades y oportunidades que el Señor nos da. Y eso depende de la generosidad de cada uno. Entonces, con esta definición inicial, vamos a contemplar la virtud de la humildad
en la Santísima Virgen, teniendo presente sobre todo su vocación de madre, de manera que las aplicaciones que cada una de ustedes tiene que hacer sobre lo que yo vaya reflexionando, porque no me quedaría tiempo para desarrollarlo todo, pueda hacerlas con calma, con tranquilidad. Después en su casa se tiene la ventaja de que pues hay mucho tiempo personal después donde uno puede reflexionar sobre alguna de las ideas o de los aspectos o de las experiencias que aquí se comenten, porque se trata de mejorar nuestra vida. Y mejorando nuestra vida, decía yo a una mesa que estaba solucionando los problemas de México y del mundo hace 20 minutos, iban por los de México todavía, les decía yo que pues se trata de mejorar la propia persona, porque mejorando la propia persona mejora la propia familia, y si se mejora la propia familia se mejora el barrio, los conocidos, el ambiente cercano, y si se mejora el ambiente cercano se mejora la ciudad, se mejora el estado, se mejora el país, el continente y el mundo. Y el secreto es ese: no exigir que los demás hagan bien las cosas, hacer nosotros bien las cosas, y es nuestra primera aportación. Y eso es andar en verdad, y eso es negociar con los talentos que el Señor nos ha dado al ponernos en la vida. Si nos fijamos entonces en la unidad de la Santísima Virgen, voy a comentarles algunas notas que se pueden entresacar de los textos evangélicos. En primer lugar, la unidad se llama servicio. Una persona humilde es una persona que sabe que está para servir y que de hecho sirve. Fíjense lo primero que hace la Santísima Virgen después de la Anunciación. No es convocar una rueda de prensa. No es pedir un espacio en Foro Televisión o en CNN para avisarles del trato espiritual que ha tenido con Dios, que le ha pedido lo que le pidió. Lo que hace María es ir a visitar a su prima Isabel para servirle. Y en esa actitud de servicio está la unidad práctica, no en palabras, no en gestos, no en posturas, no solo en proyectos, en intenciones, sino en un servicio. Y recuerden que servicio viene de siervo. Desde luego que la esclavitud, pues sabemos que no es correcta, pero hemos de saber que durante la historia, y todavía en lugares hay situaciones muy parecidas a eso, había personas que se consideraban dueños no solo de terrenos y de animales, también de otras personas que eran sus esclavos y que les servían. La unidad va a eso, a servir. Y se sirve a otro porque en el otro se ve al Señor. Por tanto, quien está sirviendo, aunque tenga delante un hombre o una mujer, un niño o una niña, un joven o una joven necesitados de ayuda en muchos campos, en realidad lo hacemos porque detrás de ellos o disfrazado de ellos está Dios. Porque recuerden, lo que ustedes han hecho al más pequeño de mis hijos, me lo han hecho a mí. La humildad, por tanto, es servicio. Y es por esto por lo que pues nosotros podemos ver cómo a la Santísima Virgen no se le suben los humos, no se marea. Iba a decir, con perdón de la expresión,
no se droga por la vocación tan elevada que el Señor le pide. Esa vocación tan elevada la acerca a servir a sus hermanos, a sus familiares y así a todo el universo, a todo el mundo. Por eso entonces una primera nota de la humildad de la Santísima Virgen es que es una humildad que se hace servicio. Y un servicio no de 2 horas el sábado por la tarde y nos vemos. Recuerden que se desplazó unos 150 kilómetros. Y que se desplazó no porque se lo mandara Dios, ni porque se lo mandara el arcángel San Gabriel, sino porque ella entendió que dado que su prima estaba de 6 meses, necesitaba su ayuda. Y esa ayuda, el texto nos dice, María se quedó con ella durante unos 3 meses y luego regresó. 3 meses. Si consideramos el tiempo que tardó en preparar el viaje, en realizar el viaje, y los 3 meses, pues son justamente los meses que se necesitaban para que naciera San Juan Bautista y estuviera acompañando a la mamá de San Juan Bautista, su prima Santa Isabel, durante algunas semanas. La humildad es un servicio, y es un servicio generoso, y es un servicio práctico, y es un servicio que no exige recompensas, ni medallas, ni entrevistas. Es un servicio a Dios nuestro Señor. Otra nota de la humildad de la Santísima Virgen, y se ve en el pasaje de la visitación, es que la humildad es también gratitud. La humildad sabe agradecer. Todo el Magnificat que conocemos nosotros y que los sacerdotes y los fieles, o sea, también ustedes si quieren siempre pueden, al final de la tarde, en una parte de la liturgia de las horas que se llama vísperas, se reza siempre el Magnificat, como al final de la mañana se reza el Benedictus. Y eso ocurrió en un pueblecito que se llama Eikarem, que está a unos 6 kilómetros al oeste de Jerusalén y 6 kilómetros al sur está Belén. Lo digo para que quienes han estado recuerden y quienes no, pues se hagan una composición del lugar y puedan entonces saber que Simeón fue el que pronunció el Benedictus y lo pronunció también después del anuncio del nacimiento milagroso de su hijo Juan. Perdón, no Simeón, Zacarías, ¿no? Y luego la Santísima Virgen pronunció el Magnificat después de que su prima Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, le dijo a su prima: ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a mí? O sea, María no le avisó: oye, yo he tenido una visión especial de Dios nuestro Señor y me encarga que sea la madre del Mesías. Pero no fue así. Y la Santísima Virgen iba no en actitud de reina y futura madre, sino en actitud de servicio de una prima. De manera que si no es el Espíritu Santo quien se lo dice, ¿cómo iba a saber ella y a llamar a su prima menor la madre de su Señor? Si se lo dijo fue porque el Espíritu Santo la inspiró. Pero si nosotros nos fijamos en el Magnificat, realmente es un himno extraordinario de gratitud. Y fíjense que lleva muy poco tiempo la Santísima Virgen
en enterarse y en participar en lo que es la vocación para la que el Señor la creó. Porque antes de la anunciación, María no sabía nada. Y la anunciación acaba de ocurrir, digamos, si contamos un poquito los tiempos, a lo mejor 3 semanas después de la anunciación, le está diciendo su prima: madre de mi Señor. Pero esta madre de su Señor lo que hace en el Magnificat es agradecer. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se llena de gozo porque ha mirado la humillación de su esclava. Y en esa gratitud está la meditación de una jovencita muy madura espiritualmente por la vocación especial que Dios le dio, porque está como tocando las fibras principales de la acción de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace Dios con los que se creen grandes? Hablábamos de complejos. Dispersó a los soberbios de corazón, los que se creían más que todos los demás, y ensalzó a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes, los pobres, y a los ricos los dejó sin cosa alguna, los que se creían ricos. Pero todo eso está en un acto de gratitud de una persona humilde. Sabemos nosotros, muchas veces nosotros mismos cometemos el error de no saber agradecer. Hay tantas cosas de favores que recibimos todos los días. Por ejemplo, pues en su caso, a sus esposos, a sus hijos, o sus esposos y sus hijos a ustedes. ¿Cuántas veces agradecemos durante el día los muchos servicios que recibimos? Y es de personas sencillamente bien nacidas ser agradecidas, pero mucho más de cristianos conscientes de que nuestra vocación es una vocación de humildad, y una persona humilde sabe agradecer. Agradecer. De suyo se dice que la oración tiene 3 movimientos o 3 palabras que nos pueden servir siempre. Y la primera es gracias. Gracias a Dios nuestro Señor. La segunda es perdón, porque no solo hay que agradecer lo bueno, hay que pedir perdón por las deficiencias y errores y faltas que cometemos todos los días. Y la tercera es ayuda. Ayúdame, Señor, en adelante a tratarte con más cariño, con más cuidado, con más atención, con más delicadeza. Son esos 3 grandes movimientos. Y son propios de un alma humilde, porque solo un alma humilde agradece. Solo un alma humilde reconoce sus faltas y pide perdón. Solo un alma humilde pide ayuda. El soberbio no pide ayuda. Iba a decir, aunque se esté ahogando. Es soberbio. Y soberbio significa que se cree más de lo que es. Y no nos va bien de esa manera. Por eso, esa segunda nota importante de la humildad de María es que esa humildad que sabe ser agradecida. En tercer lugar, otra reflexión que me parece importante y que nos describe a nosotros en el 99% de nuestra vida. Vemos nosotros en la humildad de María una vida de segundo plano. El primer plano en la anunciación lo tiene Dios. Inmediatamente después, José es el que recibe las luces, indicaciones, órdenes de Dios. Y José era el menos importante desde el punto de vista real y espiritual.
Desde el punto de vista jurídico tenía su importancia, indudablemente que sí. Pero en realidad la misión más importante en la Sagrada Familia no la tenía José, la tenía María. Y no exige María a Dios: o me revelas a mí los planes de lo que es la vida de la familia, o no doy un paso. Ella, en segundo plano, obedece a lo que le dice José. Vamos al censo a Belén. Le podría haber dicho María: pero mira, en mis condiciones me quedan semanas para dar a luz. Vamos al censo a Belén, porque así lo manda César Augusto a 5.000 kilómetros de distancia. Y después nos vamos a Egipto. Y también podría haber dicho: si el niño tiene 2 semanas, espérate un poquito más a ver qué es lo que pasa. Y no es para 2 fines de semana el que nos vayamos a Egipto. Y ahí hasta que Dios lo diga. Y Dios se lo dice a José y no a María. Si hubiera sido una mujer, ¿cómo decir?, vanidosa, una mujer soberbia, habría dicho: mientras a mí Dios no me diga personalmente qué es lo que tenemos que hacer, yo de aquí no me muevo. Y piénselo en sus casos, y piénselo en sus casas. De ustedes habla la fábula. Perdón, un paréntesis. Así terminaban las obras de teatro en Roma, cuando ponían en evidencia, no sé, dificultades, por ejemplo, de un comerciante, de una ama de casa, de un político, y había comerciantes, políticos y amas de casa entre el público, y se veían durante hora y media. Al final se encargaba el apuntador de decir: de ustedes habla esta fábula, para que recordaran que hay que aplicarse eso. La vida de segundo plano es muy difícil, es muy dura, es muy constante, más aún dura toda la vida. Y la Santísima Virgen supo humildemente aceptar ese segundo plano y sumarse a Dios nuestro Señor y a las indicaciones de Dios a través de los instrumentos que el Señor se eligió en cada momento para realizar la voluntad de Dios. Porque ella dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. No dijo: según la palabra que tú me vayas indicando cada fin de semana, el sábado por la tarde a las 7. Nos vemos a las 7 y ahí programamos la semana siguiente, según tu palabra. Y esa vida de segundo plano, les digo, duró toda la existencia de la vida de la Santísima Virgen. No sé cuántos años haya sido, pongamos 65, pongamos 70. Les digo porque, pues, si en la Anunciación pude tener menos de 20 años, pongámosle 20 años, yo creo que son muchos, y fueron 30 años los de la vida oculta, ya llevamos 50. Y 3 años los de la vida pública, ya llevamos 53. Cuando su hijo muere, más o menos, ella tiene unos 20 años más que el hijo. Y ya más allá de los 53, pues no sabemos cuánto duró. Pero todos esos años supo llevar una vida de segundo plano. Los reflectores sobre José, los reflectores sobre Jesús, los reflectores después sobre los apóstoles, no sobre ella. Y esto ocurre en la Anunciación, ocurre en la visitación. La importante no es María que visita a Isabel, es Isabel que va a ser servida por María. Y en la vida oculta, los importantes son Jesús, al que tienen que cuidar José y María, y José,
que es el que, vamos a decir así, recibe las órdenes de la alta superioridad divina para ir dando los pasos que van dando en su existencia. Vida de segundo plano. Nos podemos nosotros preguntar, ¿somos conscientes de nuestra vida de segundo plano? ¿O exigimos de alguna manera también reflectores, entrevistas, micrófonos o todo lo que se parezca a eso? Desde luego también aquí, pues una cosa es la Sagrada Familia y la vida de María, y otra debería ser, dijéramos, el diálogo maduro, abierto, confiado entre esposo y esposa, para que ambos vayan construyendo una familia. Ustedes no son la Santísima Virgen, y yo no soy José, indudablemente, pero tenemos que intentar adoptar, primero contemplar en la Santísima Virgen este aspecto de su humildad. Piensen, es la reina de los apóstoles, es la reina de los ángeles, es la reina de los patriarcas y de los profetas y de todos los santos, y actúa siempre en segundo plano. Así que, aunque nos duela en ocasiones la vida de segundo plano, por lo que sabemos que hay detrás, en realidad es la más semejante a la que llevó la Santísima Virgen en toda su vida. Si nos fijamos nosotros en un pasaje del Evangelio, recuerdan que en una ocasión el Señor está predicando en una casa, en un interior, y le dicen, interrumpiéndolo, oye, que allí están tu mamá y tus hermanos que quieren hablar contigo. Y Jesús dice, ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y responde, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjense, no solo vive una vida de segundo plano. Aquí, desde un punto de vista humano, si nada más se ve desde la perspectiva del amor propio, Jesús como que la ignora y la deja a un lado, la relega. Yo no sé si lo escuchó la Santísima Virgen, quizás no, porque dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. ¿Y por qué hace Jesús esto? ¿Porque no quiere a su mamá? No. Quiere darnos a entender que es más importante un parentesco espiritual que un parentesco físico. El parentesco físico pues tiene que ser muy limitado, porque solo puede ser madre una persona y hermanos 3 o 4. Pero para que veamos nosotros que a Dios nuestro Señor le interesa más el espíritu que la materia, nos dice, el que hace la voluntad de mi Padre, y eso podemos ser todos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero si nos fijamos específicamente en el aspecto de la humildad de María, tuvo que hacer cola para que la atendiera su hijo. Tuvo que hacer cola para que la atendiera su hijo. Y tuvo que, digamos, afrontar esa situación de que su hijo no deja de predicar porque está ahí su madre o sus hermanos, sino que aclara a todos nosotros que ante Dios nuestro Señor es más importante el parentesco espiritual y lo que nos hace parientes de Dios, hermanos de Dios, hijos de Dios, criaturas de Dios, es que nosotros hacemos la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y como la Santísima Virgen había dicho y escrito y firmado, digamos, un cheque en blanco que decía,
aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pues la palabra de Dios pasa también por esta página y por este apartado. Vemos por eso entonces que la vida de la Santísima Virgen durante toda su existencia fue una vida de segundo plano. Y lo fue en la cruz. El protagonista era su hijo, pero ella estaba allí y estaba de pie. Y esto no tiene solo un sentido físico, porque no había sillas. Tiene un sentido espiritual, de cercanía, de fortaleza, de vigor espiritual, que estaba de alguna manera pues transmitiendo a su hijo todo el amor que ella tenía, dentro de una impotencia dolorosísima de no poder cambiar la suerte y el desenlace de la vida de su hijo. Y eso mismo va a ocurrir después en el cenáculo. Está con los apóstoles en oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Y eso mismo va a ocurrir durante toda la vida que le quedaba con esa nueva familia que le había encargado Jesús a través de Juan Evangelista. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y en ningún momento vemos nosotros que María se deprima, en ningún momento vemos que se desanime, que se desaliente, que abandone su misión, porque sabía a quién estaba sirviendo. Hay un canto religioso, yo no se lo he escuchado aquí, probablemente sí lo han escuchado en algún otro lugar, que dice: mi vida es una semilla. ¿Le suena? Que alguien plantó en el camino. Pero respecto a la vida de segundo plano, dice después en otra estrofa: quiero caer en el surco, quiero vivir con él, quiero volar muy alto hasta encontrarme con él. Y continúa. Esta es la vida del segundo plano. No temas ser la semilla dice después: vive una vida sencilla desde la cruz a la luz. Eso lo de vive una vida sencilla. Y la vida de segundo plano es una vida sencilla. Muchas veces nosotros la complicamos por lo que traemos en la mente, por las inquietudes, por los programas, por los proyectos, por las frustraciones. Y todo es humano, todo eso es humano y es inevitable. Pero en vez de complicarlo, deberíamos verlo como los distintos escalones que debemos, o peldaños que debemos escalar para llegar a la cita con Dios. Y esos escalones pueden ser muchos, los que duran toda nuestra vida. Si concebimos de esta manera nuestra vida como un subir a una catedral que tiene muchos peldaños y cada peldaño es un año, pues cada uno de nosotros, ustedes y yo, debemos ver en qué peldaño vamos. Dios sabe cuántos nos faltan. Y lo interesante es que vivamos una vida sencilla, de segundo plano, y que agradezcamos no tener entrevistas, que agradezcamos no tener, si alguna tiene, hay que hacerlo. Iba a decir programas de radio. Si alguna tiene, no es para retirarse, es para hacer ahí luz. Porque hay ocasiones, como dice el eclesiástico, en las que hay que hablar y otras en las que hay que callar. Si tengo un programa de radio, bendito sea Dios. Hay que sembrar ahí la palabra de Dios, pero haciéndolo con humildad,
porque se trata precisamente de eso. Hay otro elemento más que quiero comentar, y es necesario en una persona humilde, y es la pureza de intención. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué hizo la Virgen todo lo que hizo? Lo hizo porque se lo pidió Dios, y lo tenía muy claro. Lo hizo como se lo pidió Dios. Lo hizo todo el tiempo que Dios se lo pidió. Pero la pureza de intención significa que empiezo obrando por Dios, continúo obrando por Dios y termino obrando por Dios. Este es el camino y este es el ideal. Tristemente nosotros sabemos que en ocasiones no solo está esa intención, que es la intención pura. También puede haber intenciones humanas que meten su cola y que tuercen un poquito las actividades que llevamos adelante. Y es comprensible y es humano y es inevitable. No nos escandalicemos cuando admitamos que estamos obrando no por Dios, sino para quedar bien, o para no quedar mal, o para no hacer el ridículo, o porque así es como obran quienes están a mi lado, en mi ambiente. Si nosotros, empezando una buena obra por Dios, vemos que se meten otras intenciones, cuando seamos conscientes, pidamos perdón a Dios, corrijamos la intención y sigamos obrando el bien. Por eso es tan importante el examen de conciencia. Porque el examen de conciencia al final de la jornada va analizando no solo las obras que realizamos, sino también las intenciones por las que las realizamos. No se trata de que sea un examen que dure 50 minutos. Bastan 3 minutos, 4 minutos para repasar un poquito las actividades importantes del día y ver en diálogo con Dios nuestro Señor cómo hicimos lo que hicimos. Si fue bueno y lo hicimos por Dios, lo agradecemos. Si nos equivocamos o en la actividad o en la intención, pedimos perdón y terminamos pidiendo ayuda para el día siguiente. Y es así como poquito a poco vamos corrigiendo intenciones profundas, actitudes vitales. Y es así como se va logrando en la vida humana el progreso espiritual. Es un medio muy importante ese. Voy a concluir con alguna cita que tengo yo aquí en el libro que resume un poquito las ideas que ahora les acabo de exponer. Una primera es sobre la humildad de María y la vida ordinaria de segundo plano que llevó. Dice así: mirando las cosas desde fuera, María vivió una vida realmente de tipo medio, segundo plano. No tenía los reflectores, de tipo medio, oculta, dedicada al trabajo, soportando, y nos deberíamos ver reflejados en la frase que viene ahora, la vulgar y deplorable vida de cualquier mujer pobre de algún lugarejo apartado, de una nación alejada de la gran historia. Esta es la realidad de la Virgen de María, de la Virgen María. Pudo haber sido la esposa del emperador romano y no pidió eso. Pudo haber sido la esposa de Sócrates o de Platón y no fue eso. Vivió, como aquí se dice, la vida
vulgar, bueno, entendamos, no significa que sea mala una vida vulgar. Lo que quiere decir es que es la vida de las personas que no tienen importancia social. Eso. El vulgo tiene un sentido, digamos, la palabra vulgo tiene un sentido peyorativo, pero puede no tenerlo. El sentido peyorativo es las personas, ¿cómo decir?, sin educación, burdas, primitivas, cerca del eslabón perdido. Pero no, también sencillamente puede significar mujer del pueblo, no más que eso. Dice, de cualquier mujer pobre, de algún lugarejo apartado, Nazaret. Casi no aparece, como ciudad no aparece en el Antiguo Testamento. Lugar apartado de una nación alejada de la gran historia, Palestina. Triste actualidad, ¿no? Pero Palestina era una provincia romana de las periferias, de las más remotas. No era la más remota es la actual Jordania, que está todavía más al este, donde hay algunas ciudades muy bien conservadas, con toda la estructura de una ciudad romana. Me estoy refiriendo a una ciudad que se llama Gerasa. Quienes tengan inquietudes artísticas, recuerdan ustedes, es un paréntesis, pero creo que enriquece el tema. ¿Recuerdan ustedes la columnata de Bernini de la Plaza de San Pedro? Que es una especie de brazos abiertos para acoger a los fieles. Bueno, pues el modelo de esa plaza de Bernini no es de Bernini. Es de unos 18 siglos antes y está en Gerasa. Ahora, si tienen curiosidad, bueno, después de lo que terminemos ahora, si tienen curiosidad, busquen Gerasa en Jordania, busquen imágenes y ahí les va a aparecer. Y se van a mirar, yo pude verlo en el mismo lugar y caí en la cuenta del tema. Pero entonces, volviendo al tema, Palestina era una provincia romana de escasísima importancia. Si hay provincias de primera, esta sería una provincia de quinta y no mucho más. Se añade después, fuera de la gran cultura, no solo en las márgenes de la gran historia, sino también de la gran cultura y de la política. María ha conocido la angustia. ¿Recuerdan cómo le dice a Jesús cuando lo encuentran? ¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. No lo ha sabido todo. Y la fe nos pide que caminemos también cuando no lo sabemos todo, sabiendo que lo sabe quien debe saberlo, el que lo sabe todo. ¿Sí? Ha debido preguntarse muchas veces, como nosotros, ¿por qué? A través de toda su existencia y en cada una de las etapas de la misma, como los demás hombres. A modo de conclusión, les leo un texto que es una especie de síntesis cita con la unidad de la Santísima Virgen. Dice así: soy un alma muy pequeña que no puede ofrecer a Dios más que cosas pequeñitas, igual que nosotros. No tenemos por qué ofrecerle a Dios ni deslumbrarlo con grandes obras. Bastan las obras pequeñitas, incluso pequeñísimas de cada día. Añade, y aún me sucede muchas veces dejar escapar esos pequeños sacrificios que dan al alma tanta paz. Y si lo dice Santa Teresita, también a nosotros se nos escapan muchas oportunidades diarias de hacer el bien.
Añade, esta es la actitud de la humildad. No me desaliento por ello. Me conformo con tener menos paz, estando más alerta para otra vez. Si pierde la paz es porque es consciente de que dejó pasar una oportunidad. Y añade, el Señor es tan bueno conmigo que no me es posible tenerle miedo. Siempre me ha dado cumplimiento a mis deseos. Y vean ahora la corrección que hace, es muy fina. Y dice, o mejor dicho, me ha hecho desear lo que quería darme. Que es distinto. Bien, Santa Teresita del Niño Jesús, vida de segundo plano, que en 24 años, y ahí terminó su vida, completó su programa. Tenemos, gracias a Dios, muchos ejemplares de santos y de santas que vivieron la humildad, pero seguramente nadie, ni remotamente de lejos, como María. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cristo, Rey nuestro, María, Reina de los Apóstoles, gracias por su paciencia. Si hay críticas, lamentos, objeciones o comentarios, soy todo oídos.